Iglesia Estrella de Belén, Dios envió milagrosamente aquella estrella. Si los hombres no pudieran ser alcanzados de una manera ordinaria, los elegidos de Dios serán llevados a Él de manera extraordinaria. Nadie está más allá del alcance de Dios. En Isaías capítulo 35, nosotros encontramos ahí un capítulo que nos habla, según algunos comentaristas, del ministerio del Mesías, capítulo 35 de Isaías. Pero en el capítulo 34, el profeta Isaías está anunciando los juicios terribles que vendrían también no solo a Israel, sino a todas las naciones a su alrededor por causa de su pecado. El capítulo 34, mis amados hermanos de Isaías, sin lugar a dudas es un capítulo aterrador. Pero después nosotros llegamos al capítulo 35 y el contraste que nosotros encontramos ahí es totalmente impresionante. Isaías comienza diciendo en el capítulo 35: se alegrarán el desierto y la soledad. Mientras que en el capítulo 34 Dios había dicho que convertiría a Israel, a las naciones, en una morada de chacales, en un desierto. Y ahora está diciendo en el capítulo 35, versículos 1 y 2, que Él va a revertir esa maldición. Dice: se alegrará el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano, dice el profeta, le será dada, y la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos, dice, verán la gloria de Jehová y la hermosura de nuestro Dios. Quiero que por favor noten la aparente contradicción que hay en este texto. Porque por un lado el profeta Isaías parece estar trayendo palabras de ánimo, de consuelo. No tengan miedo, no tengan temor. Dios mismo vendrá y los salvará. Pero al mismo tiempo dice que Dios viene con retribución, que Dios viene con pago. En otras palabras, todo ese pecado del que viene hablando en el capítulo 34 no quedará sin castigo. Entonces nos preguntamos, ¿cómo puede ser posible que en un mismo texto se prometan dos cosas que parecen contradecirse? Por fin, ¿qué es lo que Dios va a hacer? ¿Va a vengar nuestros pecados o va a salvarnos de nuestros pecados? La respuesta, mis amados hermanos, es que Él haría las dos cosas a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros pecados no van a quedar sin castigo. Dios no puede pasar por alto nuestros pecados. Dios no puede hacerse de la vista gorda e ignorar nuestras iniquidades. Dios no puede declarar una amnistía cósmica. Todo el mundo tendrá que pagar por su pecado. Pero en el caso de los creyentes, Jesús, en el caso de los creyentes, mis amados hermanos, Cristo tomó nuestro lugar. Él fue castigado en lugar mío, Él fue castigado en lugar suyo. Él asumiría la retribución de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero escuchen lo que sigue diciendo Isaías en el verso 5 del capítulo 35, y cómo conecta con lo que Marcos acaba de decir en el versículo 37 del capítulo 7. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, dice Isaías 35:5,
y los oídos de los sordos se abrirán. ¿Cómo estaba el hombre que le trajeron a Cristo? Sordo y mudo, dice la Biblia. Entonces serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. ¿Qué hacía la gente? Se asombraba y cantaba y decía: bien lo ha hecho todo. Es lo que el texto dice. Hermano, esta historia de la sanación del sordo que nos enseña Marcos y que estudiaremos señala a Jesús como el Salvador que fue prometido en el capítulo 35 del Evangelio, de Isaías, y que viene a salvar a su pueblo de sus pecados, asumiendo Él nuestra culpa en la cruz del Calvario. Mis amados hermanos, este milagro de sanidad que tú y yo vemos en el Evangelio de Lucas es, en cierto modo, es una representación de la obra redentora de Cristo. Él vino a abrir nuestros oídos que antes estaban cerrados al Evangelio. Él vino a soltar nuestra lengua para que podamos alabar a nuestro Dios y poder proclamar a otros el mensaje de salvación. Este hombre no tuvo que someterse a ningún tipo de terapia para poder hablar. Años sin poder hablar, viene Cristo, le suelta la lengua y él comienza a clamar. El milagro de Cristo fue instantáneo. El milagro de Cristo fue completo. Las palabras de Jesús fueron suficientes para que el sordo pudiera oír y para que este hombre también pudiera hablar. Solamente Cristo dio la palabra y sucedió. Me parece que es hermoso el Evangelio. Gloria a Dios. Así que, mis amados hermanos, vamos a ver lo que estos versículos nos enseñan en la primera parte. Veamos nuevamente el versículo 31. ¿Está ahí? ¿Ok? Mire lo que dice: volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Vaya recorrido que se echó Cristo, hermano. Y no crea que andaba en microbús, ni en Mercedes-Benz, ni en pecera, ni siquiera a caballo. Era en el carro de don Fernando, ratitos a pie y ratitos andando. Así que vemos aquí en primer lugar un movimiento estratégico. Es lo que vemos aquí. Por lo que nosotros podemos leer, este fue un recorrido muy largo, muy largo. Lo que Marcos está diciéndonos aquí es que Sidón se encontraba a unos 30 kilómetros más al norte de la ciudad de Tiro. Es decir, que el Señor y sus discípulos se internaron más todavía en el territorio gentil. Después de Sidón, dice el texto que regresaron al mar de Galilea. Pero Marcos dice que en vez de penetrar en la tierra de Israel, el Señor decide bordear el mar de Galilea hasta llegar a Decápolis. La ciudad de Decápolis era un grupo de ciudadanos mayormente por gentiles, y que llegó a ser un baluarte de la cultura greco-romana junto a las fronteras de Israel. Aquí hay cosas, hermano, que no se ven a simple vista. Hay cosas en este texto que no se ven a simple vista. En el versículo 31 nosotros lo podemos leer de una manera veloz. Pero, mis hermanos, quiero que ustedes miren en esta tarde que estamos hablando de un recorrido de
90 kilómetros, el cual hizo Cristo. Cristo hizo un recorrido de unos 190 kilómetros, la misma distancia que hay de Matamoros a China, Nuevo León. Imagínense que me vaya caminando de China, Nuevo León. Bien, eso fue lo que Cristo recorrió, 190 kilómetros. Estamos hablando de un recorrido, hermano, hecha por carreteras poco transitables, teniendo que atravesar terrenos montañosos. Este viaje, mis amados, que Marcos describe en el capítulo 7, verso 31, se hizo aproximadamente en un periodo de 2 o 3 meses caminando. La siguiente. Y la pregunta es, ¿qué estuvo haciendo el Señor durante todo ese tiempo? ¿Qué fue lo que Cristo estuvo haciendo durante todo ese tiempo? No lo sabemos con certeza porque Marcos lo omite, no dice el texto. Pero seguramente él estaba entrenando, discipulando a los apóstoles para la labor que ellos iban a llevar a cabo después de la muerte y de la resurrección de Cristo. Fue una especie de seminario de discipulado intensivo para este grupo de hombres que iban a tener sobre sus hombros la extraordinaria labor de establecer, de poner los fundamentos de la iglesia. Por otra parte, es muy probable que el Señor haya evitado internarse de nuevo en la región de Galilea para evitar un enfrentamiento prematuro con los líderes religiosos de la nación, la Gestapo de aquel tiempo. Jesús sabía, hermano, cuándo era el momento de confrontar y cuándo era el momento de evitar esa confrontación. Porque la vida de Cristo, toda su vida se movía, se dirigía hacia una meta que había sido trazada de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Una semana más tarde, el Señor Jesucristo se iba a dirigir a Jerusalén para morir en una cruz por nuestros pecados. Pero eso debía ocurrir en el momento preciso, ni un día antes, ni un día después. De manera que es en Decápolis donde ocurre el milagro que nosotros encontramos en el versículo 32 al 35. Eso nos lleva a nuestra segunda parte, versículos 32 y 33. Y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad. Y le rogaron que pusiese la mano sobre él. Y mire lo que dice el texto. Y tomándole aparte de la gente, ¿por qué lo sacó? Y se lo llevó. De Jesús, allá aparte. Solo él y Cristo. Metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, dice el texto que tocó su hijo. Viene la gente con el enfermo, se lo lleva a Jesús. Quizás se rieron, la gente que venía con Cristo al oírlo hablar, tartamudear, se rieron porque para ellos esa enfermedad quizás era juicio de Dios. El caso es que dice la Biblia que Cristo lo toma y se lo lleva aparte de la multitud. Ellos dos solos. ¿Qué vemos aquí? Un milagro de sanidad, hermano. Un milagro de sanidad. ¿Y qué nos revela esto? El poder, la sabiduría y la compasión de Cristo. Este es un milagro exclusivo, porque el pasaje de Mateo
nos habla de muchos, pero Marcos hace énfasis en este caso especial. Es lo que vemos, dice en Mateo 15:30, grandes multitudes vinieron a él trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies y él los sanó. Dice el mensaje de Mateo. Pero Marcos no habla de los demás. Se enfocó en este caso exclusivo. En este caso exclusivo. No sabemos la razón por cuál lo hizo. Dice el versículo 32 que unas personas le trajeron delante de Jesús uno que era sordo y que hablaba con dificultad. Así que el texto no señala cuál era la relación de estos individuos con la persona que estaba enferma. No dice si eran sobrinos, tíos, hermanos, no dice o amigos. Ni por qué tuvieron que llevarlo a Jesús, no dice. Pero ellos hicieron con este enfermo exactamente lo que ellos debían hacer. ¿Y qué era? Llevarlo a Cristo. Llevarlo a Cristo. Mis amados hermanos, aquí está una lección que está indirectamente para nosotros. Una lección que nos confronta. Esto me recuerda a la muchachita que estaba en Siria, que se habían secuestrado y se la habían llevado cuando Naamán estaba leproso. Y la muchachita le dijo a su ama, si mi señora llevara a este hombre a Israel, allá hay profeta para que lo cure. ¿Quién hace sano? Allá hay profeta. ¿Y fue? ¿Y qué pasó? Lo sanó. Así que estos hombres hicieron lo que tenían que haber hecho, llevar a este hombre enfermo a Cristo. ¿Y cómo podemos hacer eso en el día de hoy? Porque Cristo ya no está con nosotros personalmente. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo llevamos a las personas a Cristo? A través de la exposición del Evangelio, a través de la predicación del Evangelio, al exponerlos a que escuchen el Evangelio. Porque es a través del Evangelio que las personas pueden llegar a conocer quién es Cristo. Es ahí donde se revela, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4 verso 4, donde Él se revela. Así que si tú quieres llevar a las personas a Jesús, procura entonces de alguna manera que ellos escuchen el Evangelio, para que en el día del juicio no tengan excusa de que nadie les habló. No tengan excusa. Mis hermanos, yo quiero que ustedes noten de nuevo lo que Jesús hace con este hombre. Primero se lo lleva aparte, como les dije en el versículo 33, lejos de la multitud, para poder tratar con él de una forma más íntima y más personal, y evitar que este individuo, esta persona, fuera expuesta ante la multitud como una especie de espectáculo. Jesús quiere que este hombre sepa que Él le importa. Es lo que quiere hacer de ver Cristo. En otras palabras, es como si Jesús le está diciendo, ven acá, tú me importas. Tú me importas. Que Él no es una cara más entre cientos de caras. Que Él no es una persona X, marginada por la sociedad. Que Él es importante. Que Él es importante y valioso. Este hombre estaba acostumbrado a ser marginado. El texto no lo dice, hermano, pero puedo creer que de Él se burlaban. De Él se burlaban, se alejaban de Él, lo miraban como una especie de bicho raro que había sido objeto del juicio de Dios. Los judíos veían a los sordos como personas que estaban bajo la maldición de Dios. Ese era el concepto que ellos tenían, bajo la maldición de Dios. Y entre los gentiles no era mejor
el sordo, eran personas burladas, eran personas maltratadas, eran personas marginadas, no solo por los judíos, sino también por los gentiles. Pero en eso se lo llevan a Cristo, el carpintero de Galilea. Y vemos que el Rey de Reyes y Señor de Señores le importa a él. Se lo lleva aparte. En ese momento la multitud no existe para Cristo, porque Él le dirige toda la atención a Él. Toda la atención es para este hombre. Y cuando ya está a solas con Jesús, hace algo bien extraño. Introduce primero sus dedos en los oídos de este hombre. No sé si pusieron el cambio de oído. Introduce sus dedos en los oídos. Después escupe, agarra con su mano, escupe y toca su lengua. Y después Cristo levanta los ojos. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que el Señor está haciendo aquí? ¿Qué es lo que Cristo está haciendo? Mis amados hermanos, en el Evangelio de Marcos hemos visto una y otra vez a Jesús llevando a cabo milagros extraordinarios sin mucha fanfarronería. Él no se para y agarra su corbata, a ver, tráigamelo, y camina ahí como pavo real, sintiéndose que él tiene toda la unción del cosmos y del tercer cielo. No. Jesús no es de eso. Y vaya que él tenía la autoridad. No. Jesús hizo muchos milagros extraordinarios sin fanfarronería. Es sorprendente, hermano, la sencillez con la que Cristo hizo todas las cosas. Se despierta en una barca en medio de una horrible tempestad donde era zarandeada. Y tranquilamente Jesús le dice al viento, calla, y enmudece. ¿Cómo le regañando a la niña? Eso fue lo que hizo, calla y enmudece, como si fuese la cosa más natural de este mundo. Y dice el texto, y en un segundo el viento se calma y la agitación del mar desaparece por completo. Hermano, Jesús no necesita hacer milagros como los que vemos con una varita ahí, como la que hacía este hombre de la franquicia Harry Potter, y hacer conjuros y esto y lo otro. No. Cristo no necesitó eso. Él no necesita hacer algo raro, ni gritar, ni pegarle al púlpito, ni que hacer llamar la atención de las personas para que ocurran. Él siempre dice, sánate, queda sano y se acabó. Punto. Sea como tu fe. Punto. Es lo que hace. Pero con este hombre sordo, su modo de operar es completamente distinto. La pregunta es, ¿por qué? Hermano, Cristo está tratando de comunicarse con él en el único lenguaje que este pobre hombre marginado entiende, el lenguaje de señas. Amados hermanos, es increíblemente enternecedor ver cómo Jesús está tratándose de introducirse en el mundo de este pobre hombre maltratado. Ese mundo de silencio, ese mundo de desprecio, ese mundo de marginación. Para poder explicarle, Cristo se introduce para poder explicarle lo que Él está a punto de hacer. Primero introduce sus dedos en sus oídos y luego los retira, probablemente para hacerle ver que Él está a punto de escuchar, de quitar ese bloque que le está impidiendo oír. Luego escupe y toca su lengua para decirle que Él también está a punto de quitar ese bloque
hablar con claridad. Finalmente Cristo mira hacia el cielo para hacerle saber a este pobre hombre que el poder para sanar solo puede provenir, solo puede venir de parte del Dios Todopoderoso. Hermano, esto es enternecedor. En otras palabras, Jesús no se está limitando a sanarlo, no. Jesús está mostrándole su compasión, pero a un nivel mucho más profundo. Y al mismo tiempo le está dando la información de que él necesita para que él pueda depositar su fe en Dios. Amados hermanos, es increíble ver el contraste tan marcado entre la forma en cómo Cristo trató a la mujer sirofenicia, porque le dijo perro. Eso fue lo que dice el texto. No está bien llevar el alimento, el pan a los perros, dijo Cristo. Sí, Señor, pero aún los perrillos caen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Dame una borona, le dijo perra. Y Cristo, hermano, no está tratando a este hombre como trató a la mujer sirofenicia. Y la ternura con la que está tratando a este hombre sordo. Nosotros vemos un contraste ahí. La pregunta es, ¿cómo podemos explicar esta diferencia? Muy sencillo, hermano, porque el Señor sabe cómo tratar a cada uno y lo que cada uno de nosotros necesita en un momento determinado. Lo que pasó para unos es brusquedad con la mujer sirofenicia, pero esa brusquedad de Cristo estimuló la fe de aquella mujer. Está bien, yo sé que no soy digna de ese pan, pero aún los perritos con esas migajas que caen se alimentan. Lo único que te pido es que me des una borona. Es todo lo que quiero, una sola borona. Y que dijo Cristo, oh mujer, grande es tu fe. Eso fue lo que hizo la aparente brusquedad de Cristo. Estimuló la fe de esta mujer. Jesús nos conoce, hermanos. Él nos conoce. Él sabe lo que funciona para unos no es lo mismo para otros. No es lo mismo para otros. Mi hermano, evitemos caer en la trampa de comparar la forma en la que Dios trata a otros creyentes con la forma en que te está tratando a ti. Porque nunca va a ser igual. Conmigo es diferente, con Alonso es diferente. Es diferente, hermano, nunca será igual. No porque Dios tenga favoritos, es porque Él tiene un trato personalizado con cada uno de sus hijos. ¿Qué dice la Biblia en Hechos 12? Que Jacobo y Pedro fueron encarcelados. Estaban presos y dice que la iglesia estaba orando, pero en ese mismo día a Santiago lo mataron y a Pedro lo liberó un ángel milagrosamente. ¿Por qué a Santiago lo mataron y por qué a Pedro no? ¿Por qué no salieron juntos los dos? No lo sé. ¿Por qué? A veces me preguntaba yo, ¿por qué cuando estuve en el hospital casi muriéndome, hermano, me fui de aquí, de la casa, con el corazón que casi me revienta de los latidos? La lengua se me hizo un nudo y se me fue para la garganta. Iba casi tirado al suelo, me tuvieron que cargar para subir al carro. Llego a la clínica con neumonía, con hepatitis tóxica, con dengue, con una infección pulmonar en los riñones. No podía pararme. Yo estaba convencido que le iba a salir del cuarto, pero con los pies por delante. Me estaba muriendo allí. Pero aún así clamé a Dios junto con mi esposa y Dios me levantó. Pero como mi hermano Eduardo no fue así. ¿Acaso Dios no tenía el poder de hacer lo mismo que hizo conmigo? Sí. Pero sin embargo, Dios sanó a mi hermano de otra manera. ¿De qué manera? Trayéndole salvación
y vino a Cristo. Él se fue, pero se fue con el Salvador. Dios trata de manera diferente. No lo entendemos, hermanos. Yo no sé por qué. No me lo diga porque no puedo decirle. Dios nos conoce y Él sabe que es exactamente lo que nosotros necesitamos en cada momento. ¿Y por qué nos trata como nos trata? Pero una cosa sí le digo, nunca tenga duda del amor de Dios. Y cuando tenga duda, solamente mire el Calvario. Una de las partes más impresionantes de esa historia es que el Señor le dice en lengua aramea, Efata, que significa ábrete. E inmediatamente sus oídos fueron abiertos. Y el impedimento del que hablaba desapareció por completo. Dice el texto, por completo. El texto dice, hermano, que su lengua se liberó como es liberado alguien de la esclavitud. De modo que ahora el individuo está hablando claramente. Por primera vez en su vida, este hombre puede oír. Este hombre puede hablar sin dificultad. Esto es impresionante. Pero antes de dar la orden para que este hombre fuera sanado, Marcos nos dice que Jesús suspiró profundamente. Es lo que dice el texto. Que suspiró profundamente. La palabra griega astenazo para suspirar significa gemir por un sentimiento interno inexpresado lleno de dolor. Es lo que hizo Jesús. Y uno se pregunta, ¿qué fue lo que produjo ese sentimiento tan intenso de dolor en el Señor? ¿Qué fue lo que lo impulsó? El texto no lo dice. No lo dice, hermano. Pero es muy probable que Jesús esté revelando aquí la profunda tristeza que le produce a él ver el daño que el pecado ha provocado en este mundo caído. Este individuo, hermano, había sido dañado toda su vida. Y aunque no pudo escuchar el suspiro de Cristo porque aún seguía sordo, seguramente pudo darse cuenta por la impresión de la cara que Cristo estaba poniendo, el dolor tan intenso que Jesús estaba sintiendo por él. Él pudo percatarse de eso. Jesús le está haciendo saber a este hombre sordo que él se identifica plenamente con su dolor, con su sufrimiento. Él está diciendo, en otras palabras, yo quiero que tú sepas que te entiendo. Yo quiero que tú sepas que me identifico contigo. Yo sé por todo lo que tú has tenido que pasar por causa de este problema. Pero aquí estoy para ayudarte. Aquí estoy para ayudarte. Mis hermanos, debemos orar al Señor que nos ayude a desarrollar un corazón compasivo. Porque por desgracia, a raíz del pecado hemos sido muy egoístas. Nos cuesta a nosotros tener empatía por los demás. Primero yo, luego yo y después yo. Nos cuesta, hermano. Nos cuesta ponernos en los zapatos de las demás personas. Yo mismo he sido confrontado y con vergüenza se los digo. Nos cuesta hacer eso. Pero Cristo nos dejó ejemplo. No cantamos ese canto. Quiero seguir las pisadas del Maestro. Eso nos lleva a la tercera parte de lo siguiente. Vemos una extraña y sorprendente petición. Y le mandó Cristo al sordo, ya que fue sanado, y le mandó que no lo dijese a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaba. No le digan a nadie, no comenten a nadie. Pero tal parece que le dijeron, háblenlo. Mis amados hermanos, este hombre tiene años sin poder oír y sin poder hablar. Y ahora que lo
veneno, ¿no es cierto? No lo hagas. Dios te enfermó de cáncer terminal. Estabas a un paso de la tumba. Viene Cristo, te sana. No testifiques. Está difícil callarse, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que Jesús le pida a este hombre que no hablara ahora que lo podía hacer con claridad? Hay un porqué, hermano. ¿No crees que es capricho de Cristo? Hay un porqué. Hermanos, no es la primera vez que aparece un mandamiento como este en el Evangelio de Marcos. Por ejemplo, lo mismo ocurre en Marcos 1:44 cuando Jesús sana a un leproso y lo primero que Jesús hace le dice: no le digas a nadie. Lo mismo lo vemos en Marcos capítulo 3 versículo 12, Marcos capítulo 5 versículo 43, Marcos capítulo 8 versículo 26. Y mis hermanos, ¿por qué la insistencia en que no dijeran a nadie lo que él hacía? ¿Por qué? Porque si lo hacían, si ellos hablaban, sería un testimonio incompleto acerca de Cristo. Ellos podían hablar de los milagros de Jesús, pero ellos no tenían ni la menor idea de cuál era la verdadera misión que Jesús había venido a realizar. Mis amados hermanos, Cristo vino al mundo meramente. Cristo no vino a este mundo meramente a enseñar ni a sanar enfermos. No, esa no era su misión. Jesús vino al mundo a morir en una cruz en lugar de pecadores. Pero luego de resucitar al tercer día y de demostrar así que Él era quien decía ser, y que el Padre había aceptado como buena y válida la obra redentora que Él había venido a hacer. Una vez hecho esto, entonces Cristo nos mandó. Por ello, la importancia de quedarse callado cuando hay que expresarlo. Ellos podían haber hablado, podían haber testificado. ¿Y qué iba a pasar? Imagínense por un momento, en la iglesia de Tumores está ocurriendo algo tremendo. Dios está sanando de cáncer, de sida, de cuánta enfermedad, hasta muertos se están levantando. Vayan y escuchen la predicación. Vayan. ¿Qué creen que va a pasar, hermano? La gente con problemas de enfermedad va a venir a la iglesia. No va a caber nadie. Y mucha gente que ni conozco traerán sus enfermitos. Dios los va a sanar. Ellos se irán allá dándole gracias a no sé quién, haciendo pachangas y celebrando que ya está sanado. ¿Qué pasaba con Cristo? Multitudes lo sanaron, multitudes lo seguían, perdón. Y esas mismas multitudes, el viernes en la tarde, le pedían a Pilato que lo crucificaran. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que Cristo no era el Mesías que ellos esperaban. Cristo no vino a enseñar, no vino a sanar, hermano, fue parte de su ministerio, pero no era su objetivo. El propósito fundamental de él era morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre por causa de nuestros pecados y al tercer día resucitar, haciendo efectiva nuestra justificación. A eso vino Cristo. A eso vino. La importancia de quedarnos callados. ¿Es el inciso ego? Estos hombres, hermanos, de Decápolis, incluyendo al sordo que fue sanado, debieron tomar en serio el mandamiento de Jesús y no decirle nada a nadie de lo que había ocurrido. Porque era imposible que la gente tuviera una idea correcta de la verdadera identidad de Jesús. No tenían una identidad correcta de la identidad de Cristo hasta después de la muerte y de la resurrección.
Podemos entender el entusiasmo de estos hombres. Incluso, hermano, hasta de cierto punto nosotros nos podemos identificar con él. Pero mi hermano, no importa si tú entiendes o no entiendes lo que Cristo te está mandando a hacer. Hazlo así. Él sabe lo que hace. Ese no era el momento para publicar lo que él había hecho. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el evangelio completo, mi amado hermano, como tú y yo ahora lo tenemos. El evangelio completo que ahora debemos tú y yo proclamar al mundo y en todo lugar, mis amados hermanos. Así como el Señor prohibió a estos hombres que no hablaran a otros acerca de él, a nosotros nos manda todo lo contrario. Se nos ordena que vayamos y hagamos discípulos en todas las naciones. Ellos no debían hablar. Nosotros sí tenemos que hablar. Nosotros tenemos ya el evangelio completo de Cristo. Y ese mensaje hay que ser proclamado para lo que los pecadores, hermano, puedan llegar a conocer a Cristo. Puedan llegar a conocer a Cristo. Y eso nos lleva, hermano, a la última parte, que es el corazón del mensaje. Una alabanza apropiada para un Salvador extraordinario. Dice el versículo 37, y se asombraron en gran manera diciendo, por lo que Cristo había hecho, todo lo ha hecho bien. Aún los sordos hace oír y a los mudos hablar. ¿Se acuerdan de Isaías 35:5? Dice el texto que la gente se asombraba. Esta palabra podemos traducirla también. Estaban estupefactos, se asombraron más allá de toda medida, estaban completamente anonadados, estaban fuera de sí y decían en su asombro, todo lo ha hecho bien. Hermano, la Biblia no nos dice cuál era la condición espiritual de estas personas en Decápolis. No nos dice cuál era su condición espiritual. Nomás nos dice que estaban asombrados. No nos dice cuál era la condición. Pero independientemente de si ellos eran verdaderos creyentes o no, lo que ellos estaban diciendo era una gran verdad. Todo lo ha hecho. Jesús es un Salvador lleno de compasión. Jesús es un Salvador lleno de poder, lleno de sabiduría, hermano, que todo lo que Él hace, lo hace bien. Y tal parece que la intención del evangelista Marcos con estas palabras, todo lo ha hecho bien, es llevarnos a Génesis capítulo 1, ¿no es cierto? ¿Y qué vemos ahí? Nosotros vemos a Dios creando todas las cosas. Dice que Dios hizo esto, Dios hizo el cielo, Dios hizo los animales, Dios hizo aquello, Dios hizo esto otro. Y constantemente vemos el sello de aprobación. He aquí que era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. Pero mis hermanos, ¿quién es el creador del universo? ¿Quién es el creador de las galaxias? Aquel que ha hecho todas las cosas que nuestros ojos ven. ¿Quién es el creador? El creador es Cristo, es Jesús. Dice Juan 1:3, todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es el autor de todas las cosas. Cristo es el creador. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él fueron hechas todas las cosas, dice Colosenses 1:15. Él es el autor. Y hermanos, esto que les acabo de decir es algo que nuestras almas, nuestras vidas necesitan
Sobre todo cuando estamos en medio de situaciones que no parecen tener ninguna explicación, que están fuera de nuestra lógica, cuando no entendemos por qué nos pasan las cosas. Podemos decir: Señor, yo no entiendo lo que tú estás haciendo en mi vida, yo no comprendo, mi mente no me da para nada, yo no sé por qué tengo que enfermarme, yo no sé por qué le pasa esto a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi familia, yo no sé por qué estoy viviendo de esta manera, no lo entiendo, no lo entiendo. Pero hay algo que yo sé con toda certeza, que todo lo que tú haces, lo haces bien, incluyendo el dolor, incluyendo la aflicción. Cuando Cristo sanaba a los enfermos, ¿qué pasaba? Quedaban completamente sanos, sin ninguna secuela de la enfermedad. Mira el endemoniado gadareno. Cuando Cristo dio su vida en la cruz del Calvario, Él compró para nosotros una salvación perfecta, que algún día disfrutaremos en su presencia por los siglos de los siglos. Hermano, Cristo nunca ha hecho ni hará ninguna cosa a medias, porque Cristo nunca ha realizado cosas mediocres, porque todo lo que Él hace, lo hace bien. Ese es el lenguaje de nuestra fe, iglesia. No entiendo, Señor, qué es lo que tú estás haciendo en mi vida. No lo entiendo, pero yo sé que todo lo que tú haces, lo haces bien. Si entregaste a tu Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario, cuando yo era tu enemigo, ¿acaso es posible que en algún momento de mi vida te olvides de mí? ¿Que en algún momento dejes de orar a mi favor? ¿Acaso es posible? La respuesta es no. Dios nunca se olvida de nosotros. Mi hermano, recuerda, sobre todo en medio de las circunstancias confusas que quizás estás viviendo en este momento, Dios nuestro Padre, nuestro Señor soberano, Él tiene en sus manos información tuya que tú no tienes. Él puede hacer, hermano, lo que tú no puedes hacer. Él lo puede realizar. Y Él te ama lo suficiente como para hacer no lo que tú quieres, sino lo que tú verdaderamente necesitas. Lo que tú necesitas. ¿Y qué necesitas? Saber que todo lo que Él hace, lo hace bien. Lo hace bien. Y tan es así que Él dejó su trono, dejó su gloria y se hizo siervo y vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos y Él vino a buscarnos y nos encontró. Quizás tú te sientes perdido o perdida, pues has venido al lugar correcto, donde Cristo te está esperando, porque Él sabía que ibas a venir, porque Él todo lo sabe y todo lo que Él hace, lo hace bien. Lo hace bien. Amén.